Esa mañana el doctor Palacios me quitó la escayola. El brazo estaba curado, pero aún subsistía una horrible sensación de debilidad que me recordó la terrible eficacia de los perros tibetanos. Los últimos relatos de Tío Kurt iban aclarando todo, al tiempo que me sumían en un misterio mayor. Su iniciación, la misión en el Tíbet, el poder del signo del origen, el increíble parentesco de su instructor Konrad Tarstein con Belicena Vilca y el asunto de los dogos. Sí, todo se iba aclarando, pero al mismo tiempo crecía el misterio de mi propia existencia. A cada instante se iban incorporando nuevos elementos al contexto de mi vida, parientes desconocidos, países remotos, doctrinas ignotas, enemigos implacables. Pero, ¿qué era yo? De una cosa estaba ahora seguro: jamás había tenido la más mínima chance de escapar de la historia, jamás había sido libre de elegir mi destino, jamás dispuse de una pizca de albedrío. Todo fue ilusión, todo una farsa. Me sentía jugado como un trebejo de ajedrez, por seres inhumanos que evidentemente conocían las reglas del juego y la posición de las piezas. El tablero era el misterio, que apenas vislumbraba, pero que no podría abarcar por estar inserto en él. Comprendía que tenía que sacarme esas ideas pesimistas del cerebro, para no enloquecer, y paradójicamente, cuando Tío Kurt no me hacía partícipe de su narración, me entretenía observando a los perros daivas, a los que ya no temía. Aguardaba, eso sí, que Tío Kurt cumpliese su promesa de revelarme los vijas del yantra. Según él, yo también podría controlarlos con la mente. El misterio de Belicena Vilca, capítulo 24. A todo esto prosiguió Tío Kurt esa tarde. Se habían pasado los 3 días y un helado amanecer nos vio salir del monasterio rumbo al Tíbet. La caravana se componía ahora de los 5 oficiales SS, 5 de los porteadores holistas de Dhaka, que aceptaron el porte hacia el Tíbet, y 10 lopas caulicas, expertos en artes marciales y magia tántrica. La travesía del Himalaya se hizo por un paso solo conocido por los monjes, que evitaba toda población hasta bien entrado en el valle del Grangi, pero que subía a más de 5.000 metros y pasaba junto a la ladera del Kula Gangri, majestuoso pico de 7.600 metros. Ya en la meseta del Tíbet, el país de Pedjul, debíamos marchar en derechura hacia el norte. El plan de von Grosser parecía descabellado en principio, aunque bien mirado no lo era, y de hecho produjo los resultados esperados. Consistía en alcanzar las orillas del Brahmaputra, que en el valle de Gangri corre paralelo al Himalaya, de oeste a este, y embarcarnos en balsa para navegar en su furia corriente, el punto indicado para descender si es que no naufragábamos antes. Sería en los 30 grados de latitud norte y 95 de longitud este, donde el río Hijo de Brahma tuerce violentamente su curso rumbo al sur y se dirige a los valles de Bengala. Con semejante procedimiento táctico recuperaríamos parte del tiempo que nos aventajaba la expedición de Schäfer. Según la información que disponía von Grosser, Schäfer y sus hombres circulaban por el camino Yunnan, el cual terminaba su recorrido de 2.000 kilómetros en China y solo se permitía su uso al correo o a los funcionarios oficiales del Tíbet. Los comerciantes, en cambio, utilizaban el camino Chanlan, pero la operación de Schäfer, avalada por el Dalai Lama, era casi una misión oficial. Sin embargo, el tránsito por aquella senda no sería fácil, pues antes de llegar al lago Kyarin, asiento del cáncer de Chambalá, se debía salvar decenas de obstáculos. Para que te formes una idea, Nefe Arturo, de lo accidentadas que eran aquellas vías de comunicación, te diré que en solo 600 kilómetros de su trayecto desde Lhasa a Shando, el camino Shanlan franqueaba más de 40 cordilleras, por pasos que se elevaban entre 3.000 y 5.500 metros, y eso sin contar los innumerables torrentes y ríos
a menudo carentes de puente, que corrían briosamente por los valles intermedios. En Chando, la caravana de Schaffer se apartaría del camino oficial y tomaría una senda de lamas peregrinos, abierta paralelamente a la orilla derecha del río Mekong, que transportaría a los viajeros directamente al lago Kyarin. Una vez allí se dirigirían hacia el monasterio o Gompa de los lamas del Bonet Cúrcuma, de la tribu Duska, guardianes del Cancel de Shambhala. Ese monasterio, conocido desde la antigüedad como Asran Havran, y que nosotros incendiamos, se hallaba tras la muralla de la ciudad de los Duskas, un pueblo de raza tibetana famoso por la variedad de azafrán o cúrcuma que cultivaban, del cual extraían una droga narcótica de uso ritual y una tintura con la que teñían los bonet o tiaras de sus lamas. Si todo salía bien, vale decir, luego que estos hubiesen aceptado la víctima necesaria y abierto el cáncer, la expedición proseguiría viaje hasta las inmediaciones del lago Kukunor, donde existe uno de los extremos meridionales de la Gran Muralla China y también, o justamente por eso, una de las puertas de Shambhala. Nuestra estrategia, por supuesto, exigía que diésemos alcance a Ernest Schaffer antes de su arribo al Asran Havran, pues de lo contrario habríamos perdido irremediablemente a Oscar Freire. De todos modos, la operación que íbamos a realizar había sido estudiada minuciosamente por von Grosser y Schmidt, y aunque la ansiedad por socorrer a Oscar me colmaba de impaciencia, no tenía otra alternativa más que confiar en que ellos estuviesen en lo cierto. Así, mientras la expedición de Schaffer se encaminaba hacia las mesetas escalonadas del este del Tíbet, cruzadas por decenas de cordilleras que se extendían de norte a sur y otros tantos valles eslabonados, nosotros avanzábamos a velocidad máxima por la llanura del valle de Grangi rumbo al norte, procurando llegar lo antes posible al río Yarusan Bo o al Brahmaputra. Por ese río solo navegaríamos 400 kilómetros, pero de acuerdo a la apreciación de von Grosser, en 4 o 5 días recorreríamos una distancia que por tierra, por el camino Yunnan, exigía un tiempo 5 veces mayor. En un punto prefijado de la costa nos aguardaban 2 balsas de firme construcción, aptas para transportar cada una 10 personas y 1 tonelada de carga, más que suficiente para cubrir nuestras necesidades. Los caulicas se habían encargado de contratarlas y el precio fue alto, pues hubo que pagarles el viaje hasta Sádiga y el costo de los remolcadores que las traerían nuevamente hasta el Alto Brahmaputra. Los diestros barqueros, estimulados por la promesa de una remuneración extra o atemorizados por la peligrosidad de los monjes caulicas, conducían diestramente las balsas por el centro del canal, aprovechando al máximo la velocidad del río, y en tanto la caudalosa corriente me acercaba aceleradamente al objetivo de la misión. Yo contemplaba admirada uno de los paisajes más extraordinarios de la tierra, solo comparable, en una medida menor, a la meseta de Tiahuanaco en América, porque aquel río, hijo de Brahma, que surcaba longitudinalmente un frío valle situado a 4.000 metros de altura, tenía sus orillas custodiadas por 2 cordilleras tan célebres por la elevación de sus montañas, como por la de los conceptos que merecía a las religiones más antiguas de la humanidad. A la derecha se extendía el Himalaya, en cuyo sistema afirma la tradición asiática que se encuentra el monte Merú, el Olimpo de los indios, y a la izquierda se alzaban los montes Gangri, cordillera que culmina al oeste con el monte Kailas, la morada de Shiva. Una semana después nos encaminábamos hacia Yuksu, en el NO, tratando de acelerar las jornadas mediante la adquisición de yacts, pues existía un itinerario de pasos y abras que permitía avanzar con tales animales. Luego de recorrer una serie interrumpida de pequeños valles, atravesar numerosas cadenas montañosas, cruzar el caudaloso río Saluen y muchos otros torrentes menores, llegamos un día a las orillas del Mekong, a unos 80 kilómetros de Chando,
A esa altura los caulicas ya habían averiguado que la expedición de Schäfer nos aventajaba en solo 15 días, poco tiempo para aquellas latitudes donde la duración de los viajes se medía en meses, mucho si se trataba de salvar la vida de Oscar Freire. Felizmente el buen tiempo nos acompañó durante el trayecto y se mantendría así hasta el final. Pasamos a la orilla derecha del Mekong y tomamos el camino de los lamas, con la esperanza de acortar la distancia que nos esperaba de Schäfer, marchando más rápido que su columna y deteniéndonos lo indispensable para descansar. De todos modos, el progreso fue lento hasta la exasperación, pues el famoso camino consistía en una angosta y elevada calzada que apenas dejaba pasar a los yat, a los que a menudo teníamos que descargar. En algún lugar de esa senda, más de 4.000 metros de altura, cruzamos la frontera china. Al fin llegamos a Yuzhou, comprobando que el otro grupo de occidentales había abandonado la ciudad 10 días antes. La noticia, en lugar de alegrarnos por el tiempo ganado, nos desesperó, debido a que aquella ciudad era un punto incluido en el camino Chanlan, por el cual se canalizaba la mayor parte del comercio del Tíbet con China y por el que se podía transitar con bastante rapidez. Desde el año anterior, julio de 1937, China padecía la invasión de los japoneses, que ya dominaban Corea y Formosa desde la guerra con Rusia de 1905. En esos días de fines de 1938, Japón había conquistado la Manchuria y toda la costa meridional, amenazando extenderse hacia el interior. Cantón, Nankín, Shanghái, Pekín, etc. habían caído en su poder con un formidable movimiento de pinzas. Procuraban ahora ocupar la enorme franja entre los ríos Yangtze y Huanghe, es decir, entre los ríos Azul y Amarillo. En el país reinaba la descomposición social y en las regiones que los japoneses aún no controlaban habían estallado con singular violencia la guerra civil. Yuzhou, situada en la frontera occidental, estaba lejos de los japoneses, pero no de la guerra civil. En la ciudad existía bastante agitación y de ningún modo convenía hacernos ver demasiado, por lo que permanecimos ocultos en la casa de una familia caulica. Ellos fueron quienes nos proporcionaron la información sobre los 10 días de delantera que nos llevaba la expedición alemana. Sería imposible alcanzarlos viajando en caravana como hasta entonces. Según von Grosser, solo nos quedaba una alternativa: separarnos de la carga y adelantarnos a caballo. El avance lo realizaríamos los 5 alemanes y 8 monjes, en tanto que 2 lopas se quedarían para custodiar a los 5 litas, a los perros daibas, a los yat con su carga y a los recientemente incorporados shot, que son los machos híbridos producto de la cruza de yat con la vaca. Siguiendo esta variante del plan, los caulicas adquirieron los ejemplares de más talla que lograron conseguir de los pequeños caballos tibetanos, y cada uno tomó los mínimos víveres para 10 días, puesto que en aquel camino de comerciantes se alternaban con frecuencia las aldeas y postas de descanso y aprovisionamiento. El mayor peso que deberíamos transportar correspondía a las armas, para las que destinamos 2 caballos. Ese mismo día salimos de Yuzhou, habiendo dormido por turno solo unas pocas horas. Al día siguiente vadeamos en Yangtze o Río Azul y dimos con la mejor carretera tras 40 días de viaje, imprimiendo a los caballos a partir de ese momento considerable velocidad. Supongo que un oficial experimentado como Karl von Grosser no se lo había escapado en Yuzhou que jamás alcanzaríamos a Schäfer antes del lago Qiarin, si este nos llevaba 10 días de ventaja. Indudablemente procuró complacer de la mejor manera posible mi deseo de rescatar con vida a Oscar Freire, quizás confiando secretamente en la probabilidad de que por algún motivo imponderable nuestros perseguidos se detuviesen más de la cuenta en algún punto de la ruta.
pero tal cosa no ocurrió y ellos conservaron la delantera el tiempo suficiente para arribar al Ashram Jafran, entregar a Oscar Fay y a partir nuevamente rumbo al lago Kukunor. Cuando el camino de Chanlan cruza en Huangho o Río Amarillo, deforma sucesivamente los lagos Kiarin y Norit, dista solo unos 20 kilómetros de orilla oeste del primero. Junto a ese puente encontramos a un hombre que llamó inmediatamente la atención de los monjes caulicas. Se trataba de uno de los espías que el círculo Kaula había infiltrado en la expedición de Schaffer y que acababa de fugar de una muerte segura a manos de los Dukskas. Por él nos enteramos que los alemanes se habían ido de Arran 3 días antes, guiados por el maestro Dual Kul, miembro jerárquico de la Fraternidad Blanca, quien los conduciría hasta la puerta de Shambhala en Kukunor. De acuerdo al relato del valeroso tibetano, Ernest Schaffer envió de avanzada a Oscar Fay a fin de que explorase la región de Arran Jafran. No bien hubo salido, fue capturado por los Dukskas, que lo confinaron en un templo dedicado al culto de Rinpoche, donde sería sacrificado recién 4 días después, cuando la luna hiciese su transición al cuarto menguante. Oscar aún se hallaba con vida. De forma inesperada disponíamos ahora de un precioso lapso de tiempo para estudiar el rescate. Naturalmente que todo había sido planeado por Schaffer en combinación con los Dukskas. Para evitar el compromiso de entregar abiertamente a Oscar, lo hizo caer en una infame trampa, de tal efecto que éste ignoraba hasta el momento que fuese traicionado por su jefe. Pero no sería a Oscar a quien pretendía engañar Ernest Schaffer, ya que moriría de todos modos, sino algunos oficiales alemanes que evidentemente desconocían sus planes. El canalla se aseguraba así una brillante coartada, ya que los mismos informarían a su regreso a Alemania que el camarada Oscar Fay había desaparecido en acción en el curso de la operación Alteosten. Este fue lo que acortó la estadía de la expedición en el Arran, pues Schaffer no quería correr el riesgo de que los engañados fuesen a descubrir por casualidad que Oscar estaba prisionero de los Dukskas. Precisamente con la complicidad de los Dukskas, que se prestaron hipócritamente a la farsa, 18 de sus camaradas batieron palmo a palmo toda la zona durante 2 días tratando de encontrarlo. Al parecer, solo 4 oficiales compartían los objetivos secretos de Schaffer. La eficacia de aquel caulica para espiar a Schaffer procedía de que no era un mero porteador tibetano, aunque se desempeñara como tal por orden de sus gurúes, sino un sudafricano de origen nepalés que comprendía perfectamente el inglés, el alemán y el holandés. Su familia de raza gurkha, es decir, indoaria, desertó durante la guerra de los Boer y se refugió en territorios alemanes, huyendo finalmente a Bután después de 1918, cuando Alemania fue despojada de sus colonias. Tanto él, cuyo nombre era Bangui, como su hermano Gangi fueron confiados de niños al cuidado de los monjes caulicas, quienes los iniciaban en el Tantra y finalmente los destacaron en Lhasa como agentes secretos al servicio del Dharma Raja de Bután. Allí lograron ser contratados por Schaffer, que los tomó por Sherpas, sin reparar en la diferencia de raza. Pero ellos no eran Sherpas, sino 2 guerreros gurkhas que profesaban un odio medular hacia los ingleses y que aguardaban pacientemente alguna nueva guerra británica para alistarse en el bando contrario. Los espías lograron escuchar las exigencias que el traidor planteaba a los lamas del Bonet Cúrcuma y oyeron cómo el maestro Dual Kul terciaba en su favor, conviniendo en atravesar cuanto antes el cáncer de Shambhala. También se enteraron de la existencia de una ofrenda al Rinpoche propiciada por Ernest Schaffer y comprendieron que Oscar Fay le había sido entregado mediante una estratagema. Vistas que sus compañeros caulicas no llegaban a tiempo para impedir el sacrificio, tratarían de averiguar dónde estaba el prisionero a fin de prestarle ayuda, cosa harto difícil en aquella aldea habitada por 2000 Dukskas y 500 lamas.
Ambos hermanos se entregaron a observar los alrededores del monasterio con la mayor cautela, presumiendo con acierto que el prisionero había sido encerrado en distintos sitios del que ocupaban los expedicionarios. En efecto, comprobaron que uno de los templos exteriores situados sobre un islote del lago Kiarin estaba cerrado y custodiado por guardias armados. Comunicaron la novedad a los espías alemanes del SD, solicitándoles apoyo para descubrir la maniobra y liberar a Oscar Feil. La respuesta de uno de ellos, respuesta típica de un agente secreto occidental, dejó sin aliento a los Gurkhas. Nosotros informamos a Alemania con meses de anticipación los planes de Schäfer que Schäfer tenía con Oscar Feil, y las órdenes que recibimos fueron claras y terminantes. Como ustedes bien lo saben, aguardar refuerzos especiales que impedirán a Ernest Schäfer concretar la operación Alste-Osten. Firmado Heinrich Himmler y Hitler. Es decir, que nada nos indicaron con respecto a Oscar Feil. Apreciamos mucho a nuestro camarada y mucho sentimos su suerte, pero en casos semejantes el reglamento del servicio secreto impide actuar por iniciativa propia, pues ha sido establecido con absoluta precisión que la prioridad de nuestra misión es la operación Alste-Osten. El rescate de Oscar Feil conspira contra la discreción que debemos mantener hasta el fin de la operación Alste-Osten, además de contradecir expresas órdenes y constituir una acción suicida, tras la cual lo más probable es que sean 3 en lugar de una de las víctimas sacrificadas por estos salvajes. Nosotros, en síntesis, nada haremos y les solicitamos que procedan de la misma manera, pues aún falta mucho camino por recorrer y necesitamos la ayuda de ustedes para enviar la información a través del Tíbet. Los Gurkhas aseguraron la satisfacción de los SS que no intervendrían, pero al discutir el caso entre ellos concluyeron que las órdenes de los alemanes no los alcanzaban de la misma manera que los votos hechos a Shiva de combatir la traición y la cobardía. ¿Qué significaba la infracción de un frío reglamento burocrático frente a la ira de Shiva, que castigaba a los malos guerreros impidiéndoles el acceso a la Shakti suprema? ¿Que acaso no habían jurado combatir a muerte a los miembros de la Fraternidad Blanca? Sus deberes de espías de Dharma Raja, autorizados por el Círculo Kaula, los dispensaban de muchas obligaciones religiosas, pero permitir que se sacrificara una víctima humana en holocausto al jefe de la Fraternidad Blanca colmaba todas las medidas. Ningún Shira podría justificar ese pecado y seguramente serían castigados en el bardo. No, si a los alemanes la prioridad era llegar a la puerta de Shambhala, la morada de los demonios, para ellos la prioridad era el Kula, la manifestación de la Shakti divina, y el Kula se perdería si no actuaban como auténticos guerreros a Kula. Se jugarían pues para auxiliar a Oscar Feil. La segunda y última noche que el grupo de Schäfer pasaría en el Ahram Jafran, los Gurkhas decidieron actuar. Sin vacilar se hundieron en las heladas aguas del lago Kiarin y nadando silenciosamente rodearon el islote para emerger en la parte trasera del templo. Los centinelas nada habían notado. Rápidamente treparon hasta una claraboya en forma de estrella de 6 puntas, que por mirar al este de día permitía que los rayos del sol iluminasen la enorme estatua del Río Yepo, pero que el día exacto del solsticio de verano dirigía la luz solar directamente al corazón del Rey del mundo. Afortunadamente aquella horrible abertura admitía el paso de un hombre, lo que fue aprovechado por Gangi para descender arrojando una cuerda hacia el interior. Su hermano permanecería de guardia en la cornisa exterior. Una vez adentro comprobó que el templo estaba iluminado por antorchas y que atado fuertemente con cuerdas de cáñamo, Oscar Feil dormía sobre la piedra sacrificial. Frente a él, el jefe de los señores del karma gozaba anticipadamente el Jnana Virya de su dolor, según pensó el intruso con un estremecimiento al observar el rictus y la mirada diabólica de la siniestra escultura, pero vio algo más. En el interior también había una guardia,
constaba de 4 dukskas, aunque se hallaban a bastante distancia, junto a la única puerta del templo. 2 dormían sobre una estera, en tanto que otros 2 charlaban animadamente. El Gurkha comenzó a arrastrarse sigilosamente, tratando de que la piedra sacrificial interceptara la visión de los dukskas y llevando en la boca un afilado puñal para cortar las ligaduras. Momentáneamente ocultó tras el altar de piedra, el Gurkha Kaulita se incorporó suavemente y atisbó por encima del cuerpo de Oscar el comportamiento de los dukskas. Continuaban completamente distraídos, entretenidos ahora en jugar a los dados. Deslizó una mano sobre la cara de Oscar y la apretó fuertemente contra su boca, con el propósito de evitar que hablase o emitiese algún sonido innecesario al despertar. Pero a pesar de sacudirlo con singular violencia, el prisionero no volvía en sí. Finalmente abrió los ojos, pero Gangi los vio blancos, con las pupilas desorbitadas hacia arriba, y comprendió contrariado que el alemán padecía los efectos de un narcótico. Nada se podía hacer, salvo retroceder y abandonar el templo. Shiva sabría perdonar a quien por lo menos había arriesgado su vida para rescatar a la víctima de los demonios. Pero estaba visto que los dioses dispusieron otro destino para el Gurkha. Al quitar la mano de la boca de Oscar, creyéndolo completamente desvanecido, ocurrió lo impensable. Lanzó un agudo lamento y se convulsionó durante un instante, para caer enseguida en el desmayo anterior. El cuerpo volvió a quedar inerte. Mas ya era tarde, los centinelas corrían hacia el altar profiriendo exclamaciones. El Gurkha saltó sobre el primero y lo apuñaló, pero tuvo que rendirse a continuación frente a la amenaza de 2 disuasivos fusiles. Otro guardia abrió la puerta del templo y pronto hubo una multitud enardecida de dukskas rodeando al intruso. Si Gangi hubiese contado con las armas de los guerreros kaulikas, había presentado mejor batalla, pero dado el papel de porteador que representaba en la expedición, lo más que podía llevar era aquel cuchillo oculto entre sus ropas. En ese terrible momento lo único que deseó fue que su hermano consiguiese huir. Y su deseo se cumplió, pues el otro Gurkha descendió con celeridad de la cornisa y se internó en el lago, ganando la orilla sin ser visto. Escondido tras un murillo que seguía el contorno de la playa, observó cómo minutos después llegaba Ernest Schaffer acompañado por 2 más fieles colaboradores y 6 lamas del Bonet Cúrcuma. La suerte de su hermano estaba echada. Para el caso de ser capturados, ambos quedaron de acuerdo en declarar que la incursión al templo obedecía al único propósito del robo. Suponían que en el templo irían abriendo objetos de valor que podrían ser sustraídos a la custodia de los dukskas para luego comerciarlos en China o en la India, produciendo así un cambio favorable en la vida de 2 pobres sherpas. Serían ejecutados, desde luego, por el sacrilegio cometido y especialmente porque Schaffer no podía dejar testigos de la presencia de Oscar Freire en el templo. Pero la versión del robo alejaría sus sospechas y no pondría en peligro la tarea de los espías alemanes. Ahora uno de los Gurkhas, Gangi, estaba libre, pero no cabían alentar esperanzas sobre la suerte que correría su hermano. Sería asesinado para evitar que hablase y presentar así su cuerpo al resto de la expedición, afirmando que fue muerto al ser sorprendido infraganti efectuando un robo en el templo, no en el de Riden Jepor, sino otro en el que sería transportado el cadáver. No se equivocaba, pues al cabo de un rato salieron 2 guardias cargando el cuerpo sin vida de Gangi. Seguido de los alemanes y los lamas, a la luz de la luna, pudo ver su cuello seccionado de oreja a oreja, debiendo apretar los dientes para evitar un grito de dolor. Se consoló pensando que su hermano poseía el Kula y que pronto danzaría junto a Shiva el baile de la inmortalidad. Kali, oh Kali, invocó mentalmente, comunícame tu poder de muerte, conviérteme en Shinjet, el señor de la muerte, el Dorji Vidye, el señor del terror,
en Shiva Bhairava, concédeme, oh Parvati, el honor de vengar la sangre de mi hermano, tu fiel servidor. Ayúdame a recuperar la dignidad de Kshatriya. Transfórmame en Kalivala, la fuerza que destruya a los enemigos en tu sendero Kula. Pone en mis manos a Trisula, el tridente de Shiva, a Varaha, el rayo de Indra, y a Gandiva, el arco de Arjuna, con Isudi, con sus dos carcajes de flechas que jamás eran el blanco. Mientras oraba de ese modo a la diosa negra, el Gurkha nadaba febrilmente para alejarse del maldito Ranjafran, consciente de que sería prontamente buscado como cómplice de su hermano y condenado a idéntica ejecución. Ya fuera de las murallas, trepó a un monte cercano desde donde contempló a la mañana siguiente la presurosa partida de la expedición. Los alemanes, pensó Bangui, integraban ahora un cortejo de demonios. Junto a Schaffer, en efecto, iba el maestro Dwalkul y el Shurot Chukskot del Gompa, una especie del abad tibetano, además de 4 lamas del Bonet Cúrcuma. En ese momento comprendió que tenía 2 alternativas: o seguir a la distancia la caravana, arriesgándose a morir de hambre y frío en contados días, o regresar al camino Chanlan y aguardar los anunciados refuerzos, arriesgándose entonces a perder el rastro de la expedición, puesto que el cancel de Shambhala significaba la entrada en un sendero secreto que cruzaba quizás dimensiones desconocidas del espacio o se prolongaba en otros mundos. No obstante, optó por esta última variante, habiendo transcurrido solo 3 días desde que se hallaba junto al puente del Huangho.